En un día como hoy, hace 70 años, se suscribió en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 50 millones de muertos y selló a fuego en la memoria de la humanidad los horrores del nazismo. ¿Sabe usted que un chileno fue parte del equipo que elaboró el documento final de 30 puntos? El cómo está hoy el mundo a 7 décadas de la publicación, esta proclama universal, lo vemos en el siguiente reportaje. Fueron los horrores de la Segunda Guerra Mundial los que impulsaron el consenso que permitió que en 1948 se promulgara la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La declaración explicita condiciones básicas de respeto mutuo, aprendizaje colectivo de la humanidad a golpe de barbarie. Millones de muertos en el Holocausto, el trauma del nazismo enseñó que la maldad del hombre puede no tener límites. El tema de los derechos humanos era considerado un tema de la jurisdicción interna de los estados. No era un tema de preocupación universal. En 1947, las Naciones Unidas crean la Comisión de Derechos Humanos, integrada por 18 delegados en representación de los Estados miembros de la ONU, entre ellos un destacado jurista chileno, Hernán Santa Cruz. Chile, a través del embajador Santa Cruz, fue parte de este comité que finalmente redactó la Declaración Universal. Claramente en esa época mi papá era el líder de los países sudamericanos en Naciones Unidas y muy cercano con los árabes, que eran los dos grupos grandes de países subdesarrollados. Hernán Santa Cruz tuvo un rol activo en la elaboración de los 30 artículos finales que contempla esta declaración que a partir del 10 de diciembre de 1948 fija parámetros básicos de derechos que deben ser respetados y garantizados universalmente. Yo creo que buscó mucho en poner derechos sociales, o sea, por representar a países que estaban en etapas de desarrollo menores. Se llamaban los países pobres todavía, no les habían puesto subdesarrollados. La declaración por sí sola no produce cosas, la declaración más bien manifiesta y sirve como instrumento para las organizaciones, para los organismos, para los estados, para ir avanzando y luchando, porque la palabra es eso, una lucha constante por un reconocimiento a esos derechos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En ningún estado se respetan completamente los derechos. Así es. No hay ni un solo país donde se respeten totalmente los derechos humanos. El rojo grafica aquellos lugares donde el riesgo es alto, el naranjo es donde se violan en menor intensidad y el amarillo donde esas violaciones son más focalizadas. En Chile hoy día sin duda hay violaciones de derechos humanos, pero también ha habido avances en el tiempo, digamos, y no solo en un corto plazo. Y eso también hay que valorarlo, porque si creyéramos que solo existen infracciones, eso es un argumento que va contra la idea de lucha, porque hace que parece que la lucha fuera inútil. Y eso también es muy contraproducente. La lucha por los derechos humanos tiene progreso en algunos temas específicos. Amnistía Internacional considera que el mundo ha fracasado demasiadas veces a la hora de atajar condiciones políticas que permiten crímenes contra la humanidad. Todavía tenemos altos niveles de impunidad, todavía tenemos conflictos armados en que sufre gente, todavía tenemos pobreza. Todo lo que han querido los redactores de la Declaración Universal todavía está vigente. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Hoy día existen tendencias preocupantes donde muchos líderes políticos demonizan a grupos de personas por su identidad u origen, rompen con la cooperación internacional en estas materias y se cierran en sus fronteras para defender sus propios intereses. Vemos, digamos, que había un resurgimiento de ciertos nacionalismos extremos que llevan a pensar en que hay soluciones distintas a buscar la protección de los derechos humanos. El mundo no enfrenta con los parámetros que impone la Declaración Universal de los Derechos Humanos la crisis global de los refugiados, por ejemplo. No los consideran personas, aparecen como un problema que es de otros. Hoy día hay una situación a nivel internacional más compleja, menos favorable que hace 4 años por lo menos, uno podría decir. Ciertamente que el rol de Estados Unidos, que es un actor decisivo, yo lo encuentro muy negativo.
Pero no todo está perdido. Los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos han hecho carne en los ciudadanos de todo el planeta y muchos luchan por defenderlos. Las mujeres se levantan en todas partes por sus derechos. La ciudadanía organizada lucha por la justicia y la solidaridad. Sin duda que lo que ha pasado con la movilización feminista, con la colocar en el tema del acoso, la violencia sexual, el avance en materia de participación política de las mujeres a raíz de las cuotas, son cosas importantes, van agregando elementos. La aprobación de la ley de aborto por 3 causales, siendo muy mínima, también es un avance. Han pasado 70 años desde que las Naciones Unidas suscribieron estos principios. El mundo ya no es el mismo. Los problemas son otros y tal vez faltan elementos en dicha declaración para abordarlos. Pero es una hoja de ruta que no debiéramos abandonar. Un mapa que habla no de lo que somos como humanidad, pero que apunta sin lugar a dudas a lo que debiéramos llegar a ser algún día.